Hola chicos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a poder compartir acerca de la paternidad. La paternidad que muchos de nosotros aún no podemos identificar en nuestras vidas o con la cual no hemos podido relacionarnos debido a las malas experiencias que hemos tenido muchas veces con nuestros padres o con las personas de aquí de la tierra, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos que usted entienda, o lo que Dios quiere que usted entienda, es que Él es su padre y usted es su hijo, y que Él quiere tener una relación con usted de padre a hijo. Así que para comenzar, vamos a ir a lo que es el libro de Romanos 8 y vamos a leer lo que es el versículo del 15 hasta el 17 para iniciar esta conversación. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el versículo hasta el 16. La palabra de Dios nos habla aquí que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros ya no estamos en esclavitud, que si antes había una separación de nosotros y Dios, a través de Cristo, nosotros ahora podemos clamar a Abba Padre. Y vamos a ver el origen de estas palabras. Dice así: la palabra padre se traduce del griego, que significa nutridor, protector y sustentador. La palabra padre en relación a quien ha nacido de nuevo. Nosotros sabemos por la palabra que todos quienes hemos recibido a Cristo Jesús, a nosotros nos ha dado la potestad de ser llamados hijos suyos. Y eso nos dice en Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que los recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Usted y yo hemos sido engendrados de Dios. Usted y yo hemos sido hechos en una nueva naturaleza. Por eso la palabra en 2 de Corintios del 5 al 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Jesús también, hablando con Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan, le dice que él tiene que nacer de nuevo. Aquí también podemos ver que la palabra hebrea significa Abba. Esta palabra significa papito, papacito. Dice, la palabra familiar que usaban los niños judíos para dirigirse a sus padres. Note esta diferencia, o sea, la familiaridad y la confianza en que hay en la palabra Abba, que significa papito. Nosotros en el Nuevo Testamento, en la historia de Jesús, en la palabra de Dios, dice que Jesús se dirigía a Dios como un padre. Él no decía mi Dios. Él no decía el Todopoderoso. Él no lo llamaba por su nombre, que es Jehová, sino que él decía mi Padre. Y es así como Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él, diciéndole mi Padre, hablándole como nuestro Abba, nuestro papito. Vamos a leer otro texto bíblico en lo que es Mateo 11:27, por favor. Busquen en sus Biblias Mateo 11:27. Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Para que usted y yo podamos conocer al Padre, nosotros necesitamos primeramente conocer a Jesús.
Porque la palabra dice que es Jesús quien nos va a revelar al Padre. Es Jesús quien nos va a permitir ver al Padre. Y aun cuando Él predicaba el mensaje de salvación y se enfrentaba a los fariseos, Él decía que Él no decía nada que su Padre no le hubiera dicho y no hacía nada que su Padre no le hubiera mandado. Entonces Jesús conocía a profundidad al Padre. Jesús conocía a Dios en todas las maneras posibles, conocía su corazón, conocía su amor, y eso fue lo que vino a mostrar aquí en la tierra, porque aún uno de sus discípulos le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y él le dijo: has estado tanto tiempo conmigo y me pides que te muestre al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando nosotros vemos a Jesús, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, cuando nosotros nos relacionamos con Jesús, es la manera en la que nosotros vamos a poder ver al Padre, identificarnos con el Padre, ser uno con el Padre, así como dice la palabra que actualmente somos o llegamos a ser uno con Cristo. Una cosa importante que anoté aquí dice que debemos entender que el reino de Dios funciona en el concepto de la paternidad. El reino de Dios no es algo de que el Dios es todopoderoso y es un jefe gruñón y que al que primero hace algo malo, ¡sácatas!, con un látigo le va a dar. No, el reino de Dios funciona en paternidad. Por eso Jesús nos vino a mostrar el amor de su Padre, el amor con el cual nosotros debemos relacionarnos, porque hemos estado muy lejanos de Él, pero Él quiere que nos acerquemos mucho más a Él. Así que vamos a leer lo que es Malaquías, el versículo 5 Malaquías capítulo 4, del versículo 5 al 6. Y dice así la palabra: He aquí os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Donde no hay paternidad, hay maldición. Nosotros debemos entender esto: donde no hay paternidad, hay maldición. El reino de Dios trabaja en paternidad. Por eso dice la palabra que los corazones de los hijos deben volverse hacia el Padre. Y dice la palabra que iba a ser enviado el profeta Elías, pero en ese Juan, que era quien predicaba la palabra, que era la voz que clamaba en el desierto para anunciar a Cristo Jesús, antes de que Él viniera, Él tenía el espíritu de Elías en él. Entonces nosotros podemos ver aquí que Él, al dar su mensaje, Él decía: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y para que nosotros podamos disfrutar del reino de Dios, podamos disfrutar de las cosas del reino de Dios que Él ha preparado para cada uno de nosotros, primeramente debemos volver nuestro corazón hacia nuestro Padre, y no solo hacia nuestro Padre celestial, sino hacia nuestros padres terrenales. Nuestro corazón, ¿para qué? Para que ya no seamos heridos con maldición, para que la maldición ya no gobierne nuestras vidas, para que la maldición ya no gobierne nuestras casas, para que la maldición no tenga ningún derecho en nosotros, ¿ya? Y es algo muy importante, porque donde no hay paternidad hay maldición, como les decía. Entonces debemos permitir que Dios haga la obra en nosotros y que Cristo nos enseñe cómo poder disfrutar de aquella paternidad. Y algo que anoté yo por aquí es que Cristo vino a la tierra para mostrarnos al Padre y así establecer el principio de paternidad. Dice: un Dios cercano y familiar al cual se puede ir con la confianza de un niño, y es el que nos sale al encuentro con amor
y con verdad. Algo muy importante que yo quiero recalcar aquí es que muchas veces nosotros hemos visto a Dios de una manera distante. Lo hemos visto a Dios tan lejano a nosotros que no nos sentimos en la confianza de nosotros poder decirle papito, sino solo Dios. Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Rey grande, el Rey fuerte. Y sí, Dios es todas esas cosas. Dios es todopoderoso, Dios es Jehová de los ejércitos, Él es fuerte, su nombre es Jehová. Pero algo que yo oía en un video, ¿no? Es que decía, había una persona que se refería a Dios solo como Jehová, 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 Jehová. Entonces, este profeta, este apóstol le hace una pregunta, le dice, hey, ¿tú por qué te refieres a Dios solo como Jehová? ¿Ya? Y entonces, si Él es nuestro Padre, le hace la pregunta. Y Él le dijo que necesitaba que se le revelara lo que era la paternidad. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos paternidad, vamos a poder ir con confianza y familiaridad ante la presencia de Dios. Usted ve que los hijos no le dicen a sus padres o no llaman a sus padres por sus nombres. Digamos, yo a mi papá, a mi abuelo en este caso, yo no le digo Juan, él se llama Juan, y yo no le digo, hola Juan, ¿cómo estás? Hola Juan, te pido esto, no, sino que yo le digo papi. O sea, yo me refiero a él con la familiaridad y la confianza que esto conlleva para poder dirigirme a él, ¿ya? Porque él es mi padre, o él es la representación de padre que yo tengo aquí en esta tierra. Es importante que nosotros podamos entender estas características que nos muestra Cristo acerca del Padre. Cristo nos muestra que el Padre es fuente de amor. Cristo nos muestra a nosotros que el Padre es fuente de amor. Por eso Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra cosa importante es que nos da seguridad. La palabra de Dios dice que Jesús nos enseñó que cuando oremos así, Padre nuestro. Él nos decía, cuando oren ustedes, oren así, Padre de Jesús te pido, no, sino Padre nuestro, para que nosotros podamos entender el sentido de pertenencia, de que Él es nuestro Padre, ¿ya? De que no solo era el Padre de Jesús, sino que era el Padre de toda la multitud aquí en la tierra. Otra cosa importante es que Él es quien nos da el alimento, Él es quien nos da el sustento. Dice su palabra que nosotros no debemos afanarnos por nada, que nosotros no debemos preocuparnos por nada, porque Él, que es nuestro Padre, conoce nuestras necesidades. Y aún así dice que si un hijo le pide a un padre terrenal, que aún ellos siendo malos, o sea, le pide un pescado o le pide un pan, Él no les va a dar una piedra o una víbora a cambio. Y dice la palabra, más aún nuestro Padre terrenal. Quiere decir que si yo le pido a mi Padre terrenal, el que está en los cielos, Él me va a dar lo que yo necesito, porque Él es mejor sustentador que mi Padre que está aquí en la tierra. Otra cosa importante que dice aquí, que Él transmite vida. A través de Cristo Jesús nosotros conocemos la palabra. Nosotros habíamos muerto en pecado, nosotros morimos en pecado por la desobediencia de Adán y por la separación que esto generó, que más adelante les voy a explicar. Pero dice que a través de Cristo Jesús nosotros tenemos una vida eterna, una vida para poder ir hacia el Padre. Jesús aún pronunciaba, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el fin de Jesús aquí en la tierra era para nosotros llevarnos hacia el Padre. El camino que nos lleva al Padre
la verdad que nos hace conocer al Padre y la vida que nos va a poder permitir vivir con el Padre por siempre, dice, porque su vida es eterna, no limitada, no temporal, sino una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Y otra cosa importante es que tiene un corazón tierno. La Biblia dice que día a día son nuevas sus misericordias para con nosotros. El Señor día tras día renueva su misericordia. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y algo que me sorprende tanto es que el Señor no le ha dado este privilegio a los ángeles del cielo. O sea, ese privilegio es único, es nuestro. Por eso Satanás nos detesta, porque sabe que cuando nosotros cometemos una falla, cometemos un error, nuestro Padre Celestial está con brazos abiertos para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos, porque somos sus hijos. Ya no somos esclavos, ya no somos solo siervos, somos sus hijos y le pertenecemos a Él, y Él nos va a cuidar y nos va a proteger y nos va a defender, porque algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta de que nuestros padres terrenales o los padres terrenales, los buenos padres terrenales, son el reflejo de Dios aquí en la tierra. O sea, ellos reflejan la paternidad de Dios. Entonces, vamos a continuar. Otra de las cosas, o el segundo punto que yo quiero que entiendan, es que la paternidad nos coloca en una posición de hijos. Como le decía, usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Jehová. Usted y yo somos hijos de aquel Padre Celestial que permitió que su Hijo Jesús pagara un precio por amor a nosotros. Y dice en Juan 1:12, mas a todos a los que le recibieron. ¿A quién debemos recibir? A Jesús. Dice, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En una relación paternidad va a estar nuestro Padre Celestial y vamos a estar nosotros que somos hijos de Él. Nosotros somos sus hijos y por derecho nos pertenece una relación con Él. Tenemos herencia con Él. Jesús vino para reconciliarnos con el Padre, a toda la humanidad, no a uno ni a dos, sino a toda la humanidad. Actualmente hemos visto una imagen distorsionada de lo que es la paternidad. Lo hemos visto con nuestros padres terrenales, como les decía, quienes han abandonado, quienes han maltratado, quienes no han ejercido de manera correcta la paternidad que Dios les ha dado, o sea, ese privilegio de ser padre. Y algunos de nosotros lo vemos a Dios lejano, lo vemos a Dios que no está cerca de nosotros. Digamos, por ejemplo, yo pongo mi vida de ejemplo. Yo no tuve la oportunidad de criarme con mi papá, y a mí Dios aún está trabajando en esto, lo que es de la paternidad. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios es mi padre, yo entiendo que yo soy su hija, pero hay un cambio que Él tiene que hacer aún en mí, porque yo siento a veces una lejanía. Siento una lejanía debido al trauma que yo he tenido de niña, ¿no? Y debido a que yo estoy filtrando quién es Dios a través de mi imagen de paternidad. Otra cosa importante es que nosotros vemos a Dios, o nos ha enseñado la religión, que como que si Dios fuera un viejito gruñón, como les decía al principio, que está sentado en un lugar esperando a ver quién pega para sácatas, darle, ¿no? Entonces eso, tenemos imágenes de lo que no es Dios. Dice, otra cosa es que lo vemos como un juez listo para darnos sentencia de condenación por nuestro pecado. No sé si ustedes se han sentido alguna vez así. Yo sí, pero a veces nosotros creemos que Dios
está pendiente, o sea, está atrás de nosotros para que al primer pecado, paz, al infierno. O sea, y es una mentalidad que nos han venido enseñando que nosotros debemos quitar de nuestra cabeza, porque dice la palabra que los fariseos decían que Jesús hablaba blasfemias al decir que Dios era su Padre, al decir que Él era el Hijo de Dios. Imaginen cómo la religión había distorsionado o había provocado que Dios se viera de manera tan lejana, o sea, de que Dios no fuera accesible. Y eso es lo que vino a cambiar Jesús, hacernos entender de que Dios está accesible para nosotros, de que Dios está disponible para nosotros, de que nosotros podemos ir con toda la confianza hacia nuestro Padre Celestial y que Él nos va a hablar, que Él nos va a responder, que Él nos va a consentir aún. O sea, porque eso es lo que hace un padre, ¿ya? Eso es lo que hace un padre aquí en la tierra. Dice, el problema, dice, nace de dos fuentes, como le decía. Una, la primera fuente es la religión del hombre. Dice, que hace ver a Dios como un juez con mucha formalidad, ¿ya? Y el segundo es la experiencia familiar, lo que les decía. Cuando nosotros tenemos malas experiencias con nuestros padres terrenales, experiencias negativas, esto de aquí genera un obstáculo para que nosotros conozcamos a Dios, ¿ya? Porque las heridas emocionales que nos han causado en nuestra vida crean una idea distorsionada de lo que es un padre, ¿ya? Y esto es muy importante, no solo para nosotros como hijos, sino entenderlo porque vamos a ser futuros padres, porque usted más adelante va a ser un futuro padre. Y a veces solemos decir, yo no voy a ser como mi papá porque mi papá es así, asado y cocinado, y solemos cometer el mismo error porque aún no hemos sacado esa imagen distorsionada de lo que verdaderamente es la paternidad. Dios tiene que hacer una transformación en nuestro corazón para quitar ese filtro por el cual nosotros queremos pasar a Dios y hacerlo o acomodarlo a nuestra visión de lo que es un padre, ¿ya? Vamos a leer lo que dice la palabra y es una historia, ¿no? En Lucas 15, del 11 al 32, vamos a leer la historia que está en la palabra de Dios. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo,
a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, ha revivido, y se había perdido y es hallado. Pongamos una pausa ahí. Algo muy importante que yo quiero que entendamos aquí, que este padre representa a Dios, ¿ya? Y algo que me parece sumamente importante que decía el hijo, es que dijo que volvió en sí y dijo: le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿ya? O sea, él entendía que el pecado de deshonra que él había hecho a su padre no solo era a su padre terrenal, sino a su padre celestial, ¿ya? Él sabía quién era como hijo, ¿ya? Pero dice que ya no se sentía digno. Muchos de nosotros, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra desobediencia, no nos sentimos dignos de ser hijos de Dios, no nos sentimos dignos de ser llamados hijos, porque el pecado es el que nos acecha. Pero dice la palabra de Dios que el Padre, cuando lo vio, fue movido a misericordia. Y así es nuestro Padre celestial. Él es movido a misericordia cada vez que nosotros venimos hacia Él con un arrepentimiento profundo y un arrepentimiento genuino. Porque dice que cuando lo vio, Él fue y lo abrazó, lo besó, y dijo el padre al hijo: sacar el mejor vestido y poner el mejor anillo. O sea, el padre tenía lo mejor para él. Este muchacho pensaba que su padre, o prefería que volver a la casa de su padre aún siendo un jornalero, pero aún no había entendido de que él era un hijo y de que su padre nunca lo iba a hacer menos, aunque él hubiera pecado, ¿ya? O sea, por la actitud del arrepentimiento, él pudo disfrutar lo que el Padre tenía preparado para él, lo que el Padre había guardado aún para él. Aún cuando ya le había dado, él tenía aún mucho más para darle. Y eso es lo que el Padre tiene para nosotros, aún mucho más para darnos a cada uno de nosotros. Y dice que cuando lo vio se regocijó, porque decía: mi hijo que había muerto ahora está vivo. Nosotros que habíamos muerto en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la Biblia, ahora cuando venimos a nacer en Cristo, el Padre nos está esperando con brazos abiertos. El Padre ha preparado fiesta. Cada vez que nosotros nos arrepentimos, el Padre prepara fiesta, porque va a recibir a su hijo que se había perdido, porque va a recibir a su hijo que se había muerto y que ahora es hallado y que ahora ha resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús, que nos permite ver al Dios Todopoderoso como nuestro Padre Celestial, ¿ya? Y otra cosa que dice aquí, vamos a seguir leyendo, dice: y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y le rogaba y salió tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, y has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Miren, otra cosa muy importante, otro punto en el cual nosotros nos podemos encontrar es, como les decía, estar en la casa del Padre
y no sentirnos con el derecho de poder disfrutar lo que el Padre ha preparado para nosotros. O sea, el hijo mayor no se sentía con el derecho de poder matar un becerro, de poder hacer una fiesta, no se sentía con el derecho de poder tomarlo de su casa. Imagínense, yo en la casa de mi mamá, yo en la casa de mis padres, yo voy, entro a la nevera, me acuesto en el cuarto, me acuesto en el mueble, me acuesto en la cama de ellos y no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque es mi casa y son mis padres, ¿ya? Y son ellos los que han preparado todo para que yo pueda disfrutar de todo lo que hay allí. Y asimismo nuestro Padre Celestial ha preparado todo para que nosotros podamos disfrutarlo, pero nosotros no nos sentimos con el derecho de poder disfrutarlos, o muchas veces estando allí estamos tan lejanos en relación con el Padre que no podemos disfrutar de lo que Él ha preparado. O sea, teniéndolo todo no lo disfrutamos. Por eso el Padre quiere que nosotros entendamos lo que es paternidad, que nos quitemos esa mentalidad de paternidad terrenal, que nos quitemos esas malas experiencias, esos malas enseñanzas de lo que es una paternidad, para que nosotros podamos ver a él, el Padre, de manera correcta. El hijo menor no entendía que el amor de su padre era incondicional. Por eso decía: volveré y le pediré que me haga como uno de sus jornaleros. Pero el amor de su padre era incondicional, porque él no se preocupó por los bienes materiales, sino por su hijo, ¿ya? Y el mayor no disfrutó de la relación de padre e hijo, porque como les decía, él no se sentía con el derecho de tomar las cosas de su casa, con el derecho de poder disfrutar de su casa. Otra cosa que debemos entender: la paternidad establece el propósito, identidad, orden, bendición y destino, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué necesitamos paternidad? Porque esta establece propósito, identidad, orden, bendición y destino. Porque un padre es el que establece la identidad en los hijos. Por eso hemos visto en familias que no hay una figura paterna. Los hijos no tenemos una identidad clara de quiénes somos, de quiénes seremos o de quiénes vamos a ser, pero nuestros padres son quienes nos van a dirigir, o son quienes dirigen para que nosotros seamos formados en identidad. 2. Representan la autoridad y el orden. Representan la autoridad de Dios y el orden. No sé si usted ha escuchado, o bueno, típico de la mamá, está regaña y regaña, pero dice: verás, le voy a decir a tu papá. Y al muchachito se le quitó el relajo, al muchachito se le quitó la malcriadeza, ¿no? Porque dice: a mi mamá está que me llama, pero ay, mi papá. Y a veces los padres ni siquiera, o sea, es que son los que les pegan a los niños constantemente, sino que algo que solía decir una amiga: mi mamá me ha pegado mucho, mi mamá me ha dado y mi mamá me regaña, pero ay, una vez me pegó mi papá, y ni me pegó ni duro, pero fue un dolor porque mi papá fue el que me pegó, ¿no? Entonces él es la autoridad y él es quien da orden a nuestras vidas, ¿ya? Otra cosa importante es que él nos provee de dirección al destino de los hijos. El padre es quien provee la dirección al destino de los hijos. Nuestro Padre Celestial nos quiere proveer de dirección, y también ha establecido en la tierra padres dentro de la iglesia, dentro de su casa, para que nos dé dirección a nuestro destino como hijos de Dios. Otra cosa muy importante, que es el modelo del carácter moral. Nosotros aprendemos esto de nuestros padres, moral, ¿ya? Y Satanás quiso
incitó al hombre para que se rebelara contra la paternidad, ya, para que se rebelara contra la paternidad de Dios, porque como vemos en el huerto del Edén, al convencer a Eva y a ellos pecar, o sea, ellos tuvieron una separación de su padre, porque ellos estaban en la casa del padre, ellos estaban viviendo con el padre, pero el pecado los sacó de allí, ya, el pecado que ellos habían cometido ya no les permitió seguir disfrutando de esa cercanía y de esa familiaridad con el Padre Celestial. Así que vamos a leer lo que es Romanos 1, de versículos 18 al 25, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Miren cómo si no hay paternidad en nuestras vidas, cómo distorsionamos las cosas, cómo no le honramos a Dios, cómo nosotros dejamos que nuestro corazón nos domine, nuestro corazón nos guíe, nuestro corazón nos direccione, y no permitimos que el Padre haga su voluntad. O sea, nos rebelamos en contra de Dios. Y dice aquí, al rebelarnos en contra de Dios, antes de conocer a Dios, debemos sanar y reconstruir la imagen de lo que es un padre, ¿ya? Algo muy importante que es ya para finalizar, ¿ya? Porque nosotros en nuestros propios deseos y nuestros propios razonamientos estamos entenebrecidos. Nuestro corazón está entenebrecido y no le estamos dando la gloria que nuestro Padre Celestial se merece, ¿ya? No estamos haciendo su voluntad, sino que estamos haciendo la nuestra, que nos lleva a cometer día tras día pecados en contra de nuestro Padre Celestial, pecados aún en contra de nuestro propio cuerpo y aún en contra de nuestra propia vida, ¿ya? Y algo que nosotros debemos entender: para poder tener paternidad o para poder recibir paternidad, nosotros debemos perdonar a nuestros padres terrenales para que nosotros podamos tener una visión correcta de quién es nuestro Dios. Nosotros necesitamos identificarnos con Dios, acercarnos a Dios, pero nosotros estamos filtrando a Dios por la visión que nosotros tenemos de nuestros padres terrenales aquí en la tierra. Entonces Efesios 6:2 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿ya? La manera en la que nosotros también podemos honrar a nuestros padres es perdonando a nuestros padres, porque ellos cometen también errores, ellos también vienen filtrando una paternidad incorrecta, ellos también vienen recibiendo una paternidad incorrecta, ¿no? Entonces, un padre que se acerca a Dios es un padre que va a hacer las cosas de manera correcta. Un padre que está lejano a Dios es un padre que va a vivir según sus razonamientos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto es correcto, porque dice la palabra que debemos honrar a nuestros padres. Entonces es correcto que yo perdone a mi padre terrenal. El segundo punto es que tenemos que tener experiencias con Dios.
Tenemos que tener experiencias con Dios, no como un Dios lejano, sino como un Dios cercano. Acercarnos a Dios y tener experiencias con Él. Entonces, porque dice aquí, solo Él puede tocar lo más profundo de nuestro corazón, quebrantarnos y traer sanidad. Ya, el Padre es el único que puede tocar lo más profundo de nuestro corazón. Puede sacar el dolor, puede sacar la tristeza, puede sacar el resentimiento que hemos venido guardando y transformarlo y traer sanidad a nuestras vidas acerca de la visión incorrecta que nosotros hemos tenido de lo que es la paternidad, ¿ya? Para lo cual nosotros necesitamos entender que todo lo que recibimos o para tener las experiencias con el Padre es conocer a Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6 lo que decía. Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos conocer a Cristo para poder ir al Padre, para poder establecer nuestra relación con el Padre, para poder entablar una relación con nuestro Padre y más aún con los padres terrenales que tenemos aquí. Cuando nosotros comprendemos la paternidad celestial, vamos a poder relacionarnos mucho mejor con nuestros padres terrenales y aún con nuestros padres dentro de la iglesia, ya que son las personas que Dios ha puesto como autoridad para nosotros. Otra de las cosas muy importantes que nosotros vemos aquí es que nadie puede venir al Padre sino a través de Él, ¿ya? Y dice otra cosa muy importante en Efesios 2:19: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué dice que somos miembros? Porque dice que ahora nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Y ese privilegio el Señor no se lo ha dado a nadie más que a la humanidad, a nosotros, porque en 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para reservarlos para el juicio. Ya, miren, ese privilegio que nosotros tenemos como hijos. Satanás y sus ángeles se rebelaron, pero ellos no tuvieron el privilegio porque ellos no son hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de que nuestro Padre nos perdona, de que nuestro Padre nos restaura, de que nuestro Padre nos transforma, de que Él está pendiente de nosotros y nos ha dado perdón antes que todo. Nos ha dado su amor antes que su juicio. Nos ha dado su bendición antes que su maldición, ¿ya? Y esto es muy importante que debemos entender. El segundo requisito para que nosotros podamos tener una experiencia con Dios es amarle y recibirle, experimentar su amor. En Juan 3:16 dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted y yo necesitamos experimentar el amor de Dios para poder comprender la paternidad. Necesitamos entender que el amor de Dios es incondicional, como el padre de aquel hijo pródigo. Le dio amor incondicional a pesar de que le pidió sus cosas, se fue, lo malgastó, lo tiró todo. O sea, él tenía amor aún para su hijo, tenía aún bienes para su hijo, él tenía todo aún para su hijo, porque él sabía que su hijo iba a volver y su hijo no pierde nada porque él recibe herencia. Todo hijo siempre recibe herencia, ¿ya? Otra cosa muy importante que habla aquí es que dice la palabra de Dios que nosotros necesitamos amar a Dios, dice. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿ya? Nosotros para conocer a Dios necesitamos experimentarlo en amor, en su esencia, en lo que Él es. Él es amor, Él es amor. Un punto importante, o el tercer punto importante, ¿ya? Es que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿ya?
¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios habla a mi espíritu para decirle, para hacerle entender, para hablarle de que yo soy hijo de Dios y para que yo pueda comprender la paternidad, ¿ya? Para que yo pueda entender la paternidad que he recibido, que me ha sido dada, que me ha sido encomendada, ¿ya? Otra cosa importante que quiero que entendamos, ¿ya? Que dice la palabra de Dios en Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ya, el Espíritu de Dios está en nuestros corazones para que nosotros podamos clamar a Abba Padre. ¿Qué significa esto? Para que nosotros podamos decirle papito, para que nosotros tengamos esa familiaridad, para que nosotros tengamos esa conexión, para que nosotros tengamos esa amistad con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos entender paternidad? Si nosotros no tenemos paternidad, andamos en desorden, andamos sin rumbo, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos a dónde nos vamos a dirigir, ¿ya? Pero cuando nosotros ya comprendemos la paternidad, sabemos que es el Padre de los cielos que nos va a dirigir, porque Jesús decía, lo que mi Padre dice, eso hago, ¿ya? Y donde mi Padre me envía, yo voy. Lo que mi Padre me pide que haga, yo lo voy a hacer, porque yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros entendamos la paternidad para que podamos hacer su voluntad. Porque si nosotros no entendemos paternidad, no podemos hacer su voluntad, no podemos cumplir su propósito, no vamos a tener identidad, ¿ya? De quiénes somos nosotros aquí en la tierra. Y para culminar, el punto importante es que debemos andar en obediencia a Dios. Juan 15:10 dice la palabra de Dios así: si guardas mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos decía que nosotros debemos guardar los mandamientos y permanecer en amor como Él lo hacía con el Padre. Jesús fue el ejemplo de cómo un hijo debe ser con su Padre, y Jesús también fue un ejemplo de cómo el Padre es con los hijos, ¿ya? Y esto es algo muy importante que nosotros necesitamos comprender, ¿ya? Entonces yo les dejo con esto, chicos, para que ustedes entiendan y para que ustedes puedan disfrutar. Nosotros no vamos a poder vivir bien, sentirnos bien, estar bien, si nosotros no entendemos lo que es la paternidad, si nosotros no vivimos una paternidad correcta. Debemos pedirle al Señor que quite de nosotros esa mentalidad y el filtro por el cual nosotros lo queremos pasar por la paternidad distorsionada que hemos tenido aquí en esta tierra, y que nosotros podamos establecer nuestra vida a la verdadera paternidad, que es la que viene de los cielos y que es la que recibimos a través de Jesús, porque dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Así que conectémonos a Jesús para que nosotros podamos ir al Padre y conocer su paternidad. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta palabra y bendiciones. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.